Bienvenidas, bienvenidos nuevamente a esta transmisión, segunda transmisión especial de Sorprendente Films. Mi nombre es Hugo Godoy, director del medio. Gracias por estar aquí en este segundo especial sobre la historia de la familia Noboa, los secretos de los Noboa y detrás del poder, ¿no? Cómo han estado durante tantas décadas detrás del poder y cómo se convirtieron en la familia más poderosa, poder en dinero y en fuerza política, y etcétera, en el Ecuador. Para ello tengo un invitado especial a quien le estamos llamando Jaime por su seguridad. Fue ex agente del servicio de la inteligencia del ejército durante varias décadas, especialmente durante el año 1980 hasta el año 2000, fin del siglo pasado, en su servicio de inteligencia en la región de Guayaquil y sus alrededores. Estimado Jaime, bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias, Hugo. Saludos, como también a quienes te siguen y se informan a través de tu canal. Muchísimas gracias y a la orden. Gracias. Antes de eso, también saludar y felicitar al público que permitió que se divulgara más esta transmisión el día viernes. Hoy es día sábado, así que para el público, gracias por estar en esta transmisión. Por favor, pónganle me gusta, compartan esta transmisión, suscríbanse al canal, difundan esta información en todas sus redes, en donde más puedan. Recuerden que lo que estamos haciendo en este momento es tratar de divulgar verdades que estaban ocultas y que son necesarias e importantes para que se sepa, porque estamos en el país más peligroso del continente americano por la violencia y el crimen, y eso tiene una razón. Jaime, el día de ayer tratamos el tema del contrabando, de cómo es que la corporación Noboa, a través de Industrial Molinera y del poder político y militar que tenía en el Ecuador, que era León Febres Cordero, contrabandeaban con el polvo, con el polvo blanco y también con cosas robadas. ¿De dónde traían esas cosas robadas? ¿Cómo es que cargaban los barcos de los Noboa? Bien, aquí hay un detalle. Se fijará el público que cuando la Policía Nacional captura a delincuentes que son jefes de bandas, especialmente de robacarros o gente peligrosa, ¿no? Por alguna razón que es inexplicable, porque si es una persona que se robó un teléfono o una gallina, pues le exponen, le sacan ahí fotos muy amplias para los periódicos. Pero por alguna razón inexplicable, cuando capturan a uno de alto vuelo, como es un jefe de una banda de roba carros o asaltante de bancos y eso, por alguna razón la policía le protege, le cubren la cara, le cubren el rostro, impidan que la prensa les pueda hacer una foto o grabarles, o que el público los pueda ver. Lo impiden. Le cubren la cara, les agachan, les cubren un cerco de policías y le meten inmediatamente al vehículo o a la celda. Entonces, es algo inexplicable. ¿Cuál es la razón? La razón es que impiden, no quieren que el pueblo los conozca. No quieren que su De fisonomía, hecho, su cara de se hecho dé a conocer. generalmente casi nunca se da noticias o se toma en consideración en los medios, en los canales que tienen señal o frecuencia de televisión abierta, casi nunca hablan de ladrones de autos. Y en esos años también de la época de Flores Cordero nunca se tomaba la noticia del robo de vehículos, que siempre lo ha habido y que siempre ha habido mucho robo de autos. Pues bien, entonces por una razón misteriosa, esa gente que eran jefes de banda roba carros, roba vehículos, por alguna razón eran capturados por la policía y no se sabía más. Y de alguna manera luego aparecían en los Estados Unidos. O sea que Ok. quién se encargaba de tramitarles el visado, quién dejaba pasar por alto que eran los delincuentes y de pronto estaban viviendo en Miami. Era muy simple, que la Embajada de Estados Unidos les facilitaba la documentación, les ponían en Estados Unidos con la función de que formen una banda y se dediquen a robar vehículos. Y luego En esos Estados Unidos. vehículos eran transportados los barcos de la Corporación OVA y venían a parar en Guayaquil. Vehículos de alta gama, solamente de alta gama, como los Audi, los BM, los Mercedes. A esa, De acuerdo. sí, Sí, hubo una época en la Florida donde había pues este escándalo del robo de autos, pero como ya hay seguro, la gente, bueno, les robaban el auto, por ahí les daban otro auto, ¿no?
las que salían robadas eran al final las aseguradoras, tal vez. Sí. Pero esos autos llegaban a Guayaquil, ¿cómo es que los legalizaban? Muy simple, para eso está la Comisión de Tránsito. Y para eso los que están de presidentes de la Comisión de Tránsito siempre serán del círculo de ellos. Y luego esos vehículos son comercializados ya legalmente en unas distribuidoras, los ves ya de exhibición en las urbanizaciones más importantes de Guayaquil. O sea que incluso esos Cadillac, que los pelucones, o sea que la gente rica de Guayaquil utilizaba, muchos de esos eran Todos, robados. todos robados. Por eso, ¿Y la gente sabía que eran robados? O sea, ¿la gente poderosa de Guayaquil sabía que sí eran robados o compraban, o sea, también eran no, no, no. engatusados? Entonces, es que ellos son, como te digo, y aquí hay otro detalle también que debe saber, que el público debe saber, que el país debe saber. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Todos los roles de pago, todos los pagos que salen para lo que es el personal de servicio de la cúpula guayaquileña, de los social cristianos, de las familias más ricas de Guayaquil, ¿por qué los Que roles de son pago, mayormente asociados a los los cristianos, roles de claro. pago salen de la industria molinera? De los choferes, de las cocineras, de las niñeras, de las lavanderas, de los jardineros, de los guardias de seguridad, salen los roles de pago o ellos pertenecen a la industria molinera. Por ejemplo, algunos nombres que podríamos decir tal vez de ricachones de Guayaquil que sus empleados eran pagados por la familia Los Novoa. Febres Cordero, todos los Novoa, todos los que tú ves que se puede ver, Jaime Nebot. sí, por supuesto, todos los que se puede ver en el círculo social cristiano, pues la mayoría, Del Chopo y tanta todos, gente que era todos, la que todos. movía. Heinz Meller, Hans Meller, sí, bueno, han pasado tiempos y casi, pero bueno, pero eso claro, claro, era, claro. inclusive, o sea, ¿por qué? Porque todos llevan, todos se benefician de esa corporación y todas, por supuesto que todos los cuidan, entonces por supuesto que sabían que los vehículos eran robados. ¿Y cómo se supo? Porque cuando Borja asume el gobierno y entra con ese ímpetu de venganza, entonces dijeron, oye, y tal vez por aquí nos jode. Ah, pues nada, entonces vamos a esconder los vehículos. Y tú veías a los choferes de los pelucones moviéndose desesperados con esos vehículos, yéndolos a dejar en la sierra o a esconderlos o a tapiñarlos por la costa. O sea, la gente usaba autos y sabía que eran Y sabían, robados. por supuesto, sabían que eran Oye, robados. Ellos sabían que eran robados. estimado Jaime, a mí me llama la atención, perdón que te lo mencione, pero en Guayaquil alguna vez vi los vehículos que manejaban los presentadores, presentadoras de noticias de canales, por ejemplo, como de Coavisa de Guayaquil, famosas personalidades, y tenían autos de Estados Unidos que no se venden en tiendas comerciales, o sea, eran autos importados directamente ese modelo. ¿Qué relación tenía la corporación Novoa y León Febres Cordero? ¿Qué control tenía sobre los medios? Perdón que te tome este tema. ¿Y qué sabían ustedes, no? ¿Cómo se controlaba lo que se conoce en los periódicos, la prensa, lo impreso, los canales de televisión, las radios? Me mencionaste en el programa anterior a Robadito, que fue a la cárcel por sus pillazgos en la época de León, ¿no? Pues, pues, ¿cómo todo el mundo en Guayaquil, todo el mundo sabe cómo funciona eso, sabe de dónde proviene lo que es el electrodoméstico, todo lo que es vehículos, y cómo se mueve, todos saben. De acuerdo, de acuerdo. Incluso la prensa, los medios de comunicación allá también lo Por sabían. supuesto, los medios de comunicación, por Vizcaya. supuesto, sí, ¿Cómo, sí, claro. cómo los pagaban o era miedo? ¿Cómo los pagaban o era miedo a no hablar? No en ese más, eran las dos cosas, porque con Juárez Cordero, con los ciudadanos cristianos, coges, tu parte y te callas, o si no, también asumes lo que te viene después. De Sí, acuerdo. Por eso había tanto temor, se sentía el miedo en los 80 en Guayaquil, en Guayas. Una pregunta, ¿qué hay de cierto en eso de los escuadrones de la muerte o escuadrones volantes de Febres Cordero? sí, se puede ver, si también igual, si el público tiene esa inquietud, puede mirar en internet cuando Jaime Nebot
entrega unos vehículos al escuadrón volante y armamento, y él los dice de una manera muy clara. Él es intendente o gobernador, creo, no me acuerdo, pero él lo dice de una muy clara. Intendente lo puso León. No, él lo dice de una manera muy clara al personal, a los policías: tomen y vayan a matar. Dice, tomen y hagan uso de Oh, sus armas. de acuerdo. Sí, O sea, era el fascismo directamente aplicado en Guayas, total. en Guayaquil. Eh, en esos mismos años, hablemos de la relación de Febres Cordero con la familia Novoa. Luis Novoa Naranjo tuvo varios hijos, se casó también en segunda nupcias también, ¿no? Con una señora que me parece que es viuda, Santisteban de apellido. Sí, Mercedes ¿Por Santisteban. qué Luis Ujú. Novoa Sí. ¿Por qué Luis Novoa no le dejó o le delegó desde jovencito a su hijo Álvaro los negocios y Febres Cordero manejaba los negocios de lo industrial y la corporación Novoa? ¿Cómo se llevaban Febres Cordero con Álvaro Novoa, por ejemplo? Por esa misma razón de que Febres Cordero, aún ya no estando desempeñando una función en la industria molinera o en la corporación Novoa, él seguía manejando el tema de los Novoa. Entonces eso no le llamaba, no le daba la libertad total a Alvarito, como para él poder moverse. Pues porque siempre Álvaro Novoa siempre tenía que estar bajo la supervisión o bajo la autorización de Febres Cordero. Que León, que mira, que entonces decía, Ya. pero mira Alvarito, entonces, inclusive el trato que tenía de Félix Cordero ante Álvaro Novoa era de una gran autoridad, o sea, como más que un padre, porque si no era de buenas, era un carajazo. Entonces no hacía O más. sea, León lo trataba de Sí, carajazo sí, sí. a Sí, Álvaro. si no le entendía o no asumía lo que Félix Cordero le indicaba, así no, de buenas, entonces ya le venía el carajazo, el insulto. Pues ahí entonces, y claro, entonces no tenía más que Álvaro Novoa, no tenía más que agachar la cabeza y retirarse. Y, ¿Y con las hermanas de Álvaro? eh, él tenía más contacto con los hermanos, pero mediante teléfono, conversaban. Tenía también él mantenía, y inclusive eh, cuando ya Luis Novoa muere, hay el gran conflicto de que aparentemente Álvaro Novoa quería apoderarse de todo el legado del padre, ¿no? Pero, y eso se atoró, Así fue. ese proceso se atoró: juicios en Ecuador, juicios en Europa, juicios en Estados Unidos, pero hay más, se entiende de que Febres Cordero era el que trataba de demorar esa situación. Él trataba de aguantar eso, de alguna forma, buscando su conveniencia, o sea, hasta que las cosas se vayan encajando como para él salir beneficiado de esa repartición. Y al final sí salió beneficiado. Por supuesto que sale beneficiado, porque lo que no quería Álvaro Novoa es que la señora Mercedes, la viuda, este, se haga acreedora a su parte, a lo que le correspondía como mujer. Entonces eso no quería Álvaro Novoa. Entonces una de las El condiciones, 50% de sí, todo. una de las condiciones que cuando Febres Cordero le buscan a él, porque él daba de una manera, hacía llegar a los oídos de la familia Novoa de que el único que podía solucionar ese problema era León Febres Cordero. Él manejaba el tema de tal forma que todo el mundo: no, ustedes están gastando muchos millones, mucha plata, mejor hablen con León y él le soluciona. Entonces cuando ya era el momento, ¿cuál era el momento, Hugo? Una de las hijas de Febres Cordero, Liliana Febres Cordero, eh, está casada con un actor venezolano que llega a Ecuador a hacer una novela. Este actor se llamaba Jaime Araque. Pues esta chica, la hija de Febres Cordero, se enamora de este venezolano,
y muy a pesar del padre, en los 90. muy a pesar del padre, muy a pesar de la familia, ella se casó y tuvo un hijo, ¿sí? Entonces surge el problema de los Novoa, y claro, ya no era aconsejable de que esta señora siga unida a Jaime Araque, al venezolano, y hablan con Araque, el mismo Félix Cordero se encarga y habla con él y dice, bueno, chico, ¿cuánto quieres? Pero desapareces de aquí. ¿Sí? Y ahí hubo una cuestión, porque este chico, este venezolano, no quería renunciar a la potestad de su hijo y estaba encerrado en un hotel y todo eso. Entonces el Cordero mandó a traer a que lo capturen a este actor y le dijo, mira, coge lo que te estamos dando, lo que te estoy dando, o si no, aquí desapareces. Entonces, Y era el padre de su el nieto. padre de su nieto, ese niño debe tener ya unos, Y aún así, Jaime, y aún así, León, ujú, sí, ese niño debe tener no, unos, sí, ahorita lo mismo que decía es, unos 25, 28 años, el Jaimito, le pusieron el nombre de Jaime mismo, ¿ya? por el padre. Sí, entonces, inclusive por alguna razón, yo me hice amigo de porque yo tenía que buscar maneras de aproximarme, entonces yo me hice amigo de Jaime Araque, y yo fui que le sugerí, le dije, mira, le dije, vete, vete porque está corriendo, tu vida está corriendo riesgo y vete. Ya, yo sé el dolor de tu hijo y todo eso, pero algún momento lo vas a volver a ver. Vete. Entonces, ¿cuál era la finalidad? De Claro. dejarle libre a Liliana Férez Cordero para que se case con con Ernesto Estrada, que era el entenado de Luis Novoa. O sea que él manejó, El hijo de la señora el Santisteban. hijo de la señora Santi Esteban, o sea, Férez Cordero manejó el tema, arregló de que la señora Santi Esteban se quede con su parte. Lógicamente, al ser el único hijo, pasaba eso. ¿Con quién se iba, quién iba a heredar esa fortuna de la señora? El hijo. Y el hijo, Claro. y el hijo se casó con Liliana Febres Cordero. Y todo quedó bien. Ujú. Y todo se solucionó. ¿Y cómo quedaron los Novoa? ¿No se quedaron tranquilos? Los Novoa se quedaron tranquilos con esa remediación o hubo problemas entre Flores A Cordero y los los, herederos de Luis a los, Novoa? Porque Luis Novoa, he visto fotografías que sí, sí. a los demás les benefició a los demás hermanos. Al que no el que nunca estuvo de acuerdo y le afectó fue a Alvarito. Por eso siempre Álvaro ha tenido un resentimiento De hacia acuerdo. Febres Cordero. Pero Álvaro hereda el negocio del contrabando y del narcotráfico. Sí, claro, pero ya no con el mismo poder, ya no con la misma fuerza, porque ya Febres Cordero está en la alcaldía, luego ya en el segundo periodo de la alcaldía, Febres Cordero ya empieza a tener problemas serios de salud. Él batalló muchísimo, primero, Así fue. sí, batalló mucho, mucho. En eso no me quiero meter porque son cuestiones muy personales y delicadas, pero batalló muchísimo y Claro. nosotros, inclusive indirectamente, nos dábamos la vuelta por la clínica de Guayaquil, a donde él se hacía atender. Cuando ya era algo más crónico, se iba a Miami, a Estados Unidos, y bueno, entonces ya él va perdiendo un poquito, él va perdiendo un poco de fuerza en el asunto, ¿ya? Ya él sabía que lo de él era ya terminal, ¿no? Entonces ahí es Ujú. donde se viene. Febres Cordero tuvo 3 hijas. No, él tuvo, me parece que son 5 hijas, son Wow. dos, eh, dos, tres, cuatro, cuatro hijas mujeres. Cuatro Ujú. hijas. Oh, ok, yo pensaba que tenía. Ahora, de inteligencia, ¿se sabría que
el grupo Novoa a través de Febres Cordero traficaba, también en Europa se sabría ese tipo de cosas, porque me menciona que, por ejemplo, González, Felipe González del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, que era presidente del gobierno español, él también sabría de este tipo de cosas, de las cosas que pasaban con la empresa en donde trabajó y se formó León Febres Cordero. Pues si no sabía, pues facilitaba el proceso, porque eso nunca trascendió, pero sí, lo que sí era la gran amistad que tenía Félix Cordero con Felipe González. Y además también ahí hay Muy cercano. algo muy personal entre Felipe González y una de las hijas de Félix Cordero. Entonces eso también es otro motivo por el cual a él le gustaba Guayaquil. Y si alguien Hay un rumor de y eso. si alguien quiere indagar un poco más en las revistas de moda, de farándula de España, lo que es la revista Hola, y bueno, de más o menos de la década del 80 al 90, podrán encontrar a una hija de Félix Cordero radicada en España y rompiendo las revistas de farándula españolas. Sí. Ok, me imagino. Sí, sí, creo que algo de eso ocurrió durante ese tiempo. Ahora, ¿cómo quedaría el grupo Novoa cuando León Febres Cordero empieza a decaer, empieza a enfermarse? Porque entiendo yo que León era un tipo muy, muy fuerte, muy rudo, muy sagaz. Ujú. Antes de eso, por cierto, ¿hubo algún político que le trató de frenar a León Febres Cordero? Me mencionó Rodrigo Borja, pero después subieron otros presidentes. ¿Qué pasó con Bucarán, por ejemplo? ¿Qué pasó con Sixto Durán, que fueron compañeros de partido en su momento? Eh, ¿Hubo algún político que realmente pudo asustarlo un poco a el gran poder y dominio que tenía León Febres Cordero y atrás de él el Grupo Novoa en el Ecuador durante los 80 hasta el 2000? No, definitivamente no, porque Bucarán es un vividor de la política, es un Milei, es un payaso. Entonces, llegó porque al poder, porque bueno, supo llevar su campaña y porque se alió con su vicepresidenta que era de la Sierra y manejaron bien el asunto. Y aparte De Cuenca, y sí. el opositor, Arteaga. aparte que el opositor era un inepto que hasta a nosotros nos molestaba, Hugo. ¿Por qué? Porque nosotros como inteligencia militar Jaime Nebot. teníamos que estar mirando el asunto. Entonces, nos pasaban los informes que el candidato presidencial León Febres Cordero iba a hacer campaña a favor de Nebot por la isla trinitaria. Entonces nosotros teníamos que movernos, estaba inundado de la lluvia y era una lodazal. Entonces nosotros teníamos que mojarnos. Y Félix Cordero no tenía ningún problema, él pasaba y se mojaba, sin ningún problema. Pero cuando le tocaba a Nebot, pues él buscaba en un ladito para, para pasar por acá, para no mojarse mucho y que me entiende, como muy cómodo el hombre. Y Muy delicado. luego al final de la campaña tenían que tener una presentación en TC Televisión para una rueda de prensa. Entonces eso empezaba a tal hora y Félix Cordero estaba ahí y Jaime Nebot no llegaba. ¿Pero dónde está? ¿Qué está aquí? No, es que se fue a la clínica. ¿Pero cómo que a la clínica? ¿Sabes para qué se iba a la clínica? A desinfectarse. Así Oh, son esta ¿en gente. serio? Entonces Sí, era un tipo. y se iba para que le desinfecten y de ahí para venir a la entrevista. Pero ¿por qué lo quería tanto Febres Cordero a Nebot? ¿Por qué había esa situación? Entiendo que Nebot es heredero, o sea, hijo de un exministro de Obras Públicas de Velasco Ibarra. No sé si haya habido un cariño o un padrinazgo ahí, pero ¿por qué Febres Cordero apoyó tanto a Nebot Saadi? Pienso que Nebot ya estaba incluido en la nómina en la nómina inmediata después de él en la Embajada de los Estados Unidos. Entonces ya lo tenían ahí, Cierto ya era es. un fichaje, ya era la continuación de Félix Cordero. Entonces él no quería alterar esa situación, pienso, porque ya ahí como muchos decían que era porque
Félix Cordero le consideraba a Nebot como el hijo que nunca tuvo, el hijo varón que él nunca tuvo, pero eso no puede ser así porque el temperamento de Félix Cordero era bastante fuerte, era un hombre muy templado. Así es que no. Y luego, Ya. refiriéndonos refiriéndonos a Abdalá Bucarán, eso fue un vividor. Entonces él pensó que de alguna manera llegar a la presidencia él podía abrirse un poco más y dijo, bueno, ya estoy, pero se equivocó, porque ¿cuál es la caída? Dicen que Febres Cordero, perdóname que le Sí, interrumpa, dicen que Febres Cordero, el Bucarán, decía que le puso droga en un Mercedes. No sé dónde sacó un Mercedes, tenía plata para Mercedes, un jugador, un corredor de Olimpiadas. Pero la historia que hace de política, de hombre perseguido, Bucarán, que sí robó cuando fue alcalde, me parece que fue alcalde de Guayaquil, fue porque supuestamente Febres Cordero le había implantado droga en un automóvil. ¿Eso es verdad o no? no, eso es una película que él se monta como para hacerse la víctima. Porque Félix Cordero no necesitaba de plantarle nada, porque él era directamente, y ya te comento qué fue lo que le pasó. Entonces, llega a la presidencia y empieza a jactarse que él puede, que ya tiene poder, ¿no? Y empieza a llamar a los empresarios. Y directamente él. Dice, mira, tú estás debiendo tanto de impuestos y pues 5 millones de dólares de impuestos y no has pagado. Pues ahora mismo, dame la mitad y se acaba esto. ¿Sí? Entonces él empieza a hacer así, a utilizar ese sistema. Y sucede que ya esta gente ya empezó a quejarse con Félix Cordero. Mira que me ha llamado este tal y cual y que sí, que para acá. Mira que sí. Entonces el hombre iba acumulando el tema. Hasta que un día le llama Agustín Febres Cordero, el hermano de Febres Cordero. Él tenía una empresa de petroquímica, de químicos y cuestiones de estas. Agustín. Y le llama muy molesto. Y le dice, mire, León, ¿usted qué? ¿Cómo puede ser justo que este tal y cual me ha llamado y me está diciendo que no sé qué, no sé por dónde? Entonces León le dice, ¿qué? Sí, ahí donde firma la sentencia de que le echen del cargo a Bucarán. A Bucaram. Inmediatamente, Félix Cordero movió el tema con la Embajada de los Estados Unidos. En Bucarán estaba un poco agarrado de la Armada de Guayaquil. Él dijo, claro, si Félix Cordero tiene el ejército, la policía, la fuerza aérea, yo pues me agarro de la Marina, de la Armada. Entonces por ahí como que los de la Marina querían un poquito sostenerle, hasta cuando le llamaron ya de la Embajada de los Estados Unidos al comandante de la Marina y le dijeron, hey, ¿qué pasa? Entonces el comandante de la Marina dijo, ah, bueno, le quitó el apoyo a Bucaram y destituido y afuera. Entonces, Por eso en Guayaquil él fue y Guayaquil se asustó, se subió en una avioneta y se fue a sí. Panamá. Entonces, inclusive aquí hay un detalle importantísimo que el pueblo debe de saber esto. Ya es hora de que el pueblo sepa. Siempre el país de esa destitución de gobiernos se han beneficiado los indígenas, las asociaciones indígenas del Ecuador, y eso es falso. Las asociaciones indígenas del Ecuador jamás han echado a un presidente, jamás. Ellos han sido utilizados por los socialcristianos para ponerlos ahí como una cortina para decir, sí, ellos son los que lo echaron, pero eso es falso. Las asociaciones indígenas jamás han echado a un presidente. ¿Quién ha echado a los gobiernos? Ha sido Félix Cordero, lógicamente en complicidad de la Embajada de los Estados Unidos. Y es así de que desde que Félix Cordero ya no Eh, está, los indígenas, las asociaciones indígenas no han podido echar a nadie. Intentaron con Moreno y ya ven cómo les fue. Intentaron con Lazo y ya ven cómo les fue. Murieron muchos, ¿Sí? así fue. Entonces esto está No han claro. logrado sacarlos, exacto. El pueblo debe saber así. Así es que no se jacten de que ellos tienen esa capacidad, que eso es falso. Exactamente. Incluso me recuerda esto de que cuando gana Rodrigo Borja, lo busca el ejército a León Febres Cordero, el comando conjunto lo busca a León
para mostrarle o decirle su inconformidad, su disgusto porque un socialista o izquierdista había ganado la presidencia. Me parece que eso pasó por ahí en el 88, ¿no? En cuanto Félix Cordero termina la presidencia, a la siguiente semana llega una delegación del alto mando de las Fuerzas Armadas y le solicitan, le plantean a que el Félix Cordero se vaya por un mes a los Estados Unidos y que regrese a hacerse cargo del poder, que ellos se encargaban de destituirle al señor Borja y entregarle el poder a Félix Cordero, lo cual no aceptó él. No, yo me puse a leer el informe porque no acepta. Aparentemente él justificaba que era el tema de la democracia, que había que respetarlo y que bueno, que iban a darle un tiempo prudencial al gobierno de Félix Cordero, de Borja, para ver cómo va y total. Era una manera de despistarlos a los generales y ya. ¿Por qué? Porque Félix Cordero ya tenía su plan. Él ya sabía cómo lo iba a manejar a Borja. O sea, Febres Cordero incluso los hacía tontos a los de la cúpula militar, que lo amaban y que le besaban el Por pie. supuesto. La seguridad de los Novoa y la seguridad de León Febres Cordero, ¿el ejército les brindaba ayuda o ellos pagaban su propia seguridad? ¿O la industrial molinera? No, la seguridad de la industria molinera va muy aparte con la seguridad de Félix Cordero. La seguridad de Félix Cordero son ex agentes bien formados, bien entrenados. Muchos de ellos fueron los que recibieron que hicieron el curso de GEOS en España y que fueron los pioneros. El grupo de operaciones Sí, sí, especiales sí, antiterroristas del exactamente, ejército. sí, fueron los pioneros Okay. del grupo, de formar el grupo de operaciones especiales en, en las Fuerzas Especiales del Ecuador y que formaron y que ahora tienen el grupo ese tiene mucho prestigio, tiene muchísima calidad y miembros de la Guardia, Yo conozco sí, algunos. y los miembros de la seguridad de León Cordero pertenecían a esa especialidad. Así es que Félix Cordero, aún ya dejando la presidencia, él tenía el mejor cuerpo de seguridad que tenía el país. Así como también, Y eso era dotado por el ejército. no, ya no, eso ya era propiamente de, pertenecía, pues, lógicamente todo ya era por medio de Félix Cordero, pero con garantía del ejército. O sea, estos agentes tenían carta libre a donde sea. Después de ser presidente, Febres Cordero se reunía con generales, tenía reuniones. Para ir terminando este segundo programa, ¿cuáles eran ese círculo interno de poder, ¿no? Que los ricachones leen libros de poder y de empoderamiento, ¿no? El anillo de fuego, el anillo de poder, el anillo de oro, no sé cómo lo llaman, algunos amigos empresarios lo leen, ese tipo de ideas, pero a lo que voy es, ¿quiénes conformaban su grupo interno más cercano? Porque yo tengo entendido que al Cortijo iba León Febres Cordero en un avión privado que le pertenecía a él, y él era muy cercano a un grupo de banqueros muy poderosos que ya han caído en desgracia, de hecho, y cayeron en desgracia, hicieron caer al país en desgracia. ¿Cuál era ese grupo interno que se repartía el poder? Porque después de Bucarán viene lo de Yamil Mawad, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esta historia de Yamil Mawad? ¿Y por qué se dice que Febres Cordero tuvo mucho que ver con Mawad, con la dolarización, con el feriado bancario? Los banqueros del Círculo de Félix Cordero, estamos hablando de Marcelo Arañado, el del Banco del Pacífico, que ahora es Banco del Estado, me parece, que fue embargado, me parece, en el gobierno de Correa. Sí, del Estado. Está el Aspiazu Seminario del Banco del Progreso, me parece, no me acuerdo bien. Están los Isaías, Aspiazu, sí. sí, están los Isaías, eh, están los del Banco La Previsora, Banco Continental. sí, claro, el Banco Continental, Oh, Banco La sí, Previsora, claro. Banco Continental, Banco La Previsora. No sé si esto no debe, Todos ellos amigos de León. todos, es del círculo exactamente, todo ese círculo que manejaban. Entonces, el tema de la dolarización fue otra obra de Félix Cordero.
El feriado bancario es obra de Félix Cordero. ¿Por qué? Porque ya viene, Yamil Maguad ya viene preparado de los Estados Unidos para, para ser presidente del Ecuador. Y eso solamente lo sabía la embajada de los Estados Unidos y Félix Cordero. Entonces, ¿cuál es el plan? El plan Así como Febres Cordero también vino de Estados Unidos como Chicago Boy, como la gente exactamente, decía. hay que tener mucho ojo a esta gente que es formada en los Estados Unidos, aparentemente vienen de Harvard y eso, pero vienen ya con la misión de cómo facilitar De infiltrarse. de cómo facilitar de que los gringos se tomen el país. Son peones, ya son fichas de los gringos. Entonces, ¿cuál era el tema? Ya te digo, Félix Cordero era un hombre muy inteligente, muy versado. Entonces, listo, muy bien. El Filambanco, disponía del mejor sistema de cómputo de Latinoamérica. Eso fue lo que extendían las noticias ahí en la prensa en el Ecuador y prensa y televisión. El mejor centro de cómputo de Latinoamérica lo tiene Filambanco. Y cuando llegan las elecciones, aparece que el Filambanco es muy benevolente y le dicen, mire señores del Tribunal Electoral, les facilitamos nuestro sistema de cómputo para que ustedes hagan ahí el cómputo en las votaciones y con eso ustedes ya pues les facilitamos y con eso ustedes lo hacen rápido. Y eso sale en la prensa y en la televisión. Ay, qué bien, qué bueno que son los del banco de Filambanco. Sucede que el día de las elecciones, a las 2 de la tarde, ya se sabía, ya le informaron a Félix Cordero de que Álvaro Noboa era el presidente del Ecuador. Y a las 5 de la tarde, ya la prensa empieza, 2 de la tarde. eso, a las 2 de la tarde ya le avisaron que Álvaro Noboa era el presidente del Ecuador. Y bueno, a las 5 de la tarde, ya la prensa se encargó y televisión se encargó de difundir de que Yamil había ganado era el presidente porque le había ganado las elecciones. Y pues sí, Álvaro Noboa reclamó, se dirigió al Tribunal Electoral ahí en Guayaquil a hacer unas protestas bueno, total que nadie le dio importancia ni nada y todo se acabó. Y le posesionaron a Yamil Maguad en el poder con la finalidad de que ejecute lo que tenía que hacer, que era el feriado bancario y la dolarización. Y ese dinero se Ya repartió, estaban, ese dinero de los bancos se repartieron entre todos. Tuve la constancia y o sea, sí, y tuve, el robo de las familias de Ecuador en ese año del feriado que sería que el 97-98 se lo repartieron. sí, me pasaron el informe que yo pude leer de que el Banco del Progreso aportó con 4 millones de dólares para la campaña de Jaime Nebot y que fueron a dejarle un vehículo blindado los 4 millones en la casa En la en casa. la casa de Nebot. Ese tiempo él vivía en el Centenario, un barrio también de ricachones ahí en Guayaquil. Ahí vivía Nebot en ese tiempo. Y fueron y le dejaron los De 4 acuerdo. millones del Banco del Progreso. ¿Por qué? Porque Aspiazu, seminario, no confiaba en Nebot. Él ya sabía que Nebot es de manos ligeras en ese aspecto. Entonces le dijo Aspiazu Seminario, le dijo, mira León, yo no confío en Nebot, así es que yo te entrego la plata a ti. Entonces, Félix Cordero manda a agentes de seguridad de él para que recojan ese dinero y le vayan a entregar a Nebot. Por eso fue que yo me enteré, porque O yo sea, le... León no quería ese dinero, no lo necesitaba tampoco. No, pues aparentemente, pues ya, para que ese dinero lo manejaba Nebot. Con el cuentito de que era, Para terminar este segundo bloque, sí, con el cuento de que era una sí, aportación dime. para la campaña de Nebot. Ahora, para terminar este segundo programa especial sobre los secretos de los Novoa y el poder detrás de ellos, agradezco también al público que está en esta transmisión. Por favor, compartan, difundan, pongan me gusta, suscríbanse a estos canales que están transmitiendo esta señal. ¿Por qué Álvaro Noboa quería ser presidente y por qué León no se lo permitió desde el Partido Social Cristiano, que era su canchón?
Bueno, porque Félix Cordero ya tenía su legado, Félix Cordero ya tenía su plan, entonces el otro siempre, Álvaro Novoa siempre era impertinente, siempre quería ir por su lado y no sabía que siempre había ahí un límite que tenía que respetar, que era el que Félix Cordero era el que manejaba eso. Por eso. Y, y que, o sea, para librarse de Febres Cordero quiso ser presidente. Por ahí sí, más o menos, o sea, como para demostrarle, o sea, que más que todo Álvaro Novoa quería demostrarle que él podía ser presidente. Él podía ser presidente, porque él decía, yo Ya. tengo el suficiente capital como para ser presidente. Entonces ahí Félix Cordero lo que le trató es de decirle prácticamente, tú crees que con tu plata puedes, pero vamos a ver quién manda, pues prácticamente lo que le dijo, a ver, vamos a ver quién manda, ¿no? Porque era un hombre, Y nunca lo dejó ser claro, presidente. porque Félix Cordero era un hombre muy, muy inteligente. Yo realmente aprendí mucho en los informes de inteligencia que yo tenía que leer, que pasaban por la oficina, y bueno, me admiraba. Mira, hay una anécdota que esto también el país, bueno, gente de más edad lo sabe. Cuando hay el rollo ese entre los compadres, porque hay el famoso compadrazgo entre Félix Cordero y el general Fran Vargas Pasos, y tienen un roce ahí, y termina en el famoso pseudo secuestro del presidente, Taura. del presidente Félix Cordero en la base de Taura, con un pelotón de, de miembros de la Fuerza Aérea, de soldados de la Fuerza Aérea. Entonces, sí, le detienen, hacen por ahí su cuestión, consiguen la liberación de su general Fran Vargas, ¿no? Más o menos como 500 miembros de ese pelotón está compuesto como por 500. 500 elementos, sí. Entonces, Ahí Taura. entonces ellos creen, los militares creen que porque Félix Cordero firmó ante la prensa, ante la televisión, de que sí, él se compromete a que no va a haber ninguna represalia ni ningún reclamo a ese personal que hizo ese operativo y que todo va a quedar bien. Entonces firma y ya está, solucionado y los militares de la FAE celebran su éxito. Sucede que ya acá se mueve el tema. Al siguiente día se hace el operativo y mueven a la brigada de paracaidistas que está radicada en la Tacunga. Vemos ese movimiento hacia Guayaquil. Y vienen unos agentes de inteligencia y actuaron algunos compañeros míos que se hicieron pasar como oficiales de la Fuerza Aérea, pero que estaban en otro destacamento, en otra área, en otra base, en otra provincia. Y se presentaron ahí, pero eran agentes de inteligencia. Fueron dos compañeros míos. Y bueno, les felicitaron al pelotón, ahí en la Fuerza Aérea, dijeron que eran el teniente tal y el capitán tal de la Fuerza Aérea y que pues ellos estaban muy, muy alegres porque, muy motivados porque la Fuerza Aérea hacía una demostración de unión, de camaradería y que ningún civil puerco puede, puede estar dando órdenes ni metiéndose con ellos. Y que esto hay que celebrar, este éxito hay que celebrarlo. Y dicen, bueno, como todos, como buenos militares, como buenos comandos, vamos a celebrar con un trote, vamos a salir a correr 10 kilómetros. Entonces, estos militares muy convencidos van, se cambian de deporte y salen de la base de Taura por un camino de segundo orden a correr. Más adelante estaban los paracaidistas de la Tacunga esperándoles. Los agarran a todos, Mm. los agarran a todos y a los más peligrosos los llevan a un calabozo a Machache, a un cuartel militar en Machache y en la Tacunga, y a otros los llevaron a Quito y eso. Entonces, para que te hagas una idea, Todos a la sierra. todos a la sierra. Y para que te hagas una idea, 500 elementos de la noche a la mañana fuera de la institución. Y ellos Dejaron de ser militares los 500 de Taura, de esa vez. dejaron de ser militares y a eso se debe de que la delincuencia ahora mismo en Durán se debe a eso de que fueron destituidos esa gente. Entonces 500 personas más o menos fuera, teniendo que pagar letras de vivienda, teniendo que mantener a sus familias, y ahora,
Y ahora, entonces no les quedó más que ponerse a delinquir, Y sabiendo de armas, sabiendo por de supuesto. Y explosivos, claro, sabiendo de y ahí armamento. viene el espíritu de compañerismo, porque los otros que están activos, hermano, mira, ¿y ahora? No, pues como aquí en Durán, vía la sierra, pasan los camiones cargados de mercadería que vienen transportando del puerto, llevando mercadería, electrodomésticos a la sierra, entonces no hay más. Sácanos el, sácanos el fusil, el FAL de dotación de la Fuerza Aérea, hermano, sácanos y préstame el fusil para este fin de semana hacernos por ahí un trabajo y ganarnos algo porque nos estamos muriendo de hambre. Entonces, a eso se debe de que las bandas delincuenciales ahora mismo están muy generalizadas en Durán, porque esa gente en su mayoría vivían en esa área, porque está cerca a la base de Taura. Claro, claro, Sí, claro, así es. O sea que se profesionalizaron en el delito porque ya venían de sí, entrenamiento militar sí. previo. Y mira, ellos creyeron en la firma de Félix Cordero. Y nada, Y fueron fueron y los así, destruyó. exactamente. Sí, no dejó, Febre Escudero no dejaba títere con No, cabeza. Despidamos esta segunda entrega para el hoy día sábado y les invito a todo el público a que puedan ver el tercer programa especial que lo publicaremos el día domingo, el día de mañana. Justamente previo a elecciones estoy aprovechando estos días que son de civismo, se puede decir, o que la gente está en sus casas, que viaja también para ir a votar, para que puedan ver esta transmisión especial, la cual he denominado Los secretos de los Noboa, el poder detrás del actual presidente Daniel Noboa. De hecho, muchas gracias, querido Jaime, por esta oportunidad nuevamente, por enseñarnos cuál es la historia reciente del Ecuador. no, gracias a ti, Hugo, a tu programa, a tus seguidores. Y es el tiempo de que la gente, el país entero, vaya enterándose. Muchos de estos casos que le estoy comentando se puede mirar en internet, se puede investigar un poco y entender y comprender de que realmente aquí hay un legado bastante oscuro, bastante lleno de corrupción, y que eso es el motivo por el cual esta gente siempre nos ha dominado y ahora mismo estamos viendo las consecuencias con este gobierno. Y yo encantado de contribuir con lo poco que conozco y a la orden, Hugo. Muchas gracias, de verdad. Esto ha sido todo por hoy. Gracias, gracias. Compartan, difundan, suscríbanse. Hasta luego.